Colima, autoridades federales detuvieron a José Luis Sánchez Valencia. Le dicen El Chalamán. Es presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación. En las primeras horas de la mañana del 25 de agosto de 2025, las redes sociales de México explotan con una noticia que sacude los cimientos del crimen organizado. José Luis Sánchez Valencia, conocido en el AMPA como El Chalamán, acaba de ser capturado por fuerzas federales en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez, en Colima. No es un operador más. Es familiar directo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el hombre más buscado de México y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Estados Unidos lleva años esperando este momento, y ahora el familiar del capo más poderoso del país enfrenta extradición por delitos de narcotráfico y asociación delictuosa. Pero para entender esta captura, debemos retroceder al 28 de mayo de 2011. Esa madrugada, elementos de la Secretaría de Marina irrumpen en una casa de seguridad en las afueras de Colima. José Luis Sánchez Valencia, entonces un joven de 20 y pocos años, despierta con el sonido de botas militares corriendo por los pasillos. No hay tiempo para resistirse. Los marinos han rodeado la propiedad desde las 4 de la mañana. ¡Al suelo! ¡Al suelo!, gritan los elementos mientras patean la puerta de la habitación donde duerme El Chalamán. En la redada, las autoridades aseguran fusiles AK-47, miles de cartuchos útiles, una docena de teléfonos celulares y 3 vehículos blindados artesanalmente. Es su primera detención, pero no será la última. Durante su tiempo en prisión, algo cambia en el panorama criminal mexicano. El CJNG deja de ser una organización regional para convertirse en el cártel más violento del continente. Cuando El Chalamán sale de la cárcel en 2014, encuentra un imperio en expansión que necesita operadores experimentados y, sobre todo, de confianza. Su apellido familiar abre puertas que a otros les tomaría años franquear. La primera misión de El Chalamán tras su liberación no es sutil. En octubre de 2014, un convoy de 10 vehículos con más de 40 sicarios del CJNG avanza por la carretera costera hacia Tecomán. El objetivo: eliminar a los últimos operadores del cártel de Sinaloa que aún controlan rutas menores hacia el puerto de Manzanillo. El Chalamán va en el segundo vehículo, coordinando las comunicaciones. «Venimos por ustedes, perros», grita por el radio uno de los sicarios cuando detectan a los rivales. El enfrentamiento dura 3 horas y deja 12 muertos. Cuando llegan los primeros elementos de la Policía Federal, solo encuentran cuerpos calcinados y vehículos destruidos. El Chalamán y su equipo han desaparecido entre los cerros colimenses, pero han mandado el mensaje: Manzanillo ya tiene nuevo dueño. Para 2018, el Chalamán ha demostrado ser mucho más que un sicario con buen apellido. Ha construido una red de operaciones que convierte al puerto de Manzanillo en la puerta dorada del fentanilo hacia Estados Unidos. Cada semana llegan contenedores desde Shanghái, Qingdao y Dalian, oficialmente cargados con productos industriales. La realidad es más siniestra. Transportan los químicos precursores que alimentan los laboratorios clandestinos del CJNG. La operación funciona con precisión militar. Roberto García, un estibador que trabajó durante 5 años en los muelles, describe el proceso. Llegaban contenedores específicos los martes por la mañana. Siempre había 3 camiones esperando. Mismo chofer, misma ruta. El contenedor se abría. Se descargaban cajas marcadas con un símbolo particular. Y en menos de 2 horas todo había desaparecido. Los números son escalofriantes. Según documentos incautados en operativos posteriores, entre 2018 y 2021, la red controlada por El Chalamán importó más de 1.400 toneladas de precursores para fabricar metanfetamina y 44 toneladas de químicos para producir fentanilo. Cada gramo de fentanilo puede generar hasta 50 dosis letales. Las matemáticas del horror son simples. Estamos hablando de millones de dosis de muerte que cruzaron por Manzanillo bajo la supervisión del familiar de El Mencho. Pero el negocio no está exento de peligros. En marzo de 2019, un operativo conjunto entre la DEA y la Marina Mexicana logra interceptar un cargamento de 500 kilos de precursores químicos que salía del puerto rumbo a laboratorios en la Sierra de Jalisco. La pérdida económica es brutal. Más de $10 millones en químicos confiscados. El Chalamán no tardará en responder. 2 semanas después, el agente de la Marina que coordinó el operativo, el capitán Luis Hernández Morales, sale de su casa en Colima para dirigirse a trabajar. No llegará nunca. Su vehículo aparece incendiado en un barranco, con 3 impactos de bala en la cabeza. El mensaje es claro: nadie toca las operaciones del puerto sin consecuencias.
La escalada de violencia continúa durante todo 2019. En junio, sicarios del CJNG asesinan al juez federal Uriel Villegas Ortiz cuando sale de un restaurante en el centro de Colima. El magistrado había autorizado cateos contra bodegas vinculadas al lavado de dinero del cártel. Su muerte no es casual. El Chalamán ha ordenado eliminar a cualquier funcionario que interfiera con sus operaciones. Para 2020, Colima se ha convertido en uno de los estados más violentos de México. La tasa de homicidios supera los 140 asesinatos por cada 100.000 habitantes, convirtiendo a la capital colimense en la ciudad más peligrosa del mundo. Detrás de cada estadística hay una historia. Comerciantes que se niegan a pagar extorsión, policías que no aceptan sobornos, civiles que están en el lugar equivocado en el momento equivocado. El dominio territorial de El Chalamán se extiende mucho más allá del puerto. Ha convertido municipios completos en feudos criminales donde la palabra del CJNG es ley. En Tecomán, los pobladores saben que ciertas calles están prohibidas después de las 8 de la noche. En Cerro de Ortega, una comunidad rural de menos de 3.000 habitantes, se han establecido laboratorios clandestinos protegidos por anillos de seguridad con sicarios armados con fusiles de asalto. Carmen Delgado, una enfermera que trabajaba en la clínica rural de Cerro de Ortega, recuerda el momento en que se dio cuenta de la verdadera naturaleza de su comunidad. Era una madrugada de enero de 2021 cuando llegó una camioneta con 3 hombres heridos de bala. No me dijeron qué había pasado, solo que los curara rápido y no hiciera preguntas. Uno tenía el brazo destrozado, otro había perdido mucho sangre. Trabajé toda la noche para salvarlos, y cuando terminé, uno de ellos me dio un fajo de billetes y me dijo: «Usted no vio nada, doctora». Los laboratorios en Cerro de Ortega no son instalaciones improvisadas. Son complejos industriales con equipamiento químico valorado en millones de dólares, generadores eléctricos independientes y sistemas de ventilación que impiden la detección de olores químicos. Pueden producir hasta 200 kilos de fentanilo puro cada semana, suficiente para abastecer el mercado estadounidense de toda la costa oeste. La seguridad de estos laboratorios es extrema. Grupos de 12 a 15 sicarios montan guardia permanente en turnos de 8 horas. Tienen radios de comunicación conectados directamente con el Chalamán, quien coordina desde Colima capital cualquier movimiento sospechoso. Los caminos de acceso están minados con artefactos explosivos artesanales y hay retenes clandestinos que filtran a cualquier visitante inesperado. La vida en estas comunidades se ha vuelto surreal. Los niños van a escuelas donde los maestros evitan hacer preguntas sobre por qué algunos padres manejan camionetas blindadas. Los comerciantes venden productos básicos a precios inflados porque saben que sus clientes pagan con dinero del narcotráfico. Las familias viven en un limbo moral donde la supervivencia depende de la colaboración silenciosa con la criminalidad. Pero el control de El Chalamán también genera resistencias. En abril de 2021, un grupo de ganaderos de Tecomán se organiza para denunciar públicamente las extorsiones del CJNG. Exigen que las autoridades federales intervengan para proteger sus actividades legítimas. La respuesta es inmediata y brutal. En menos de una semana, 4 de los líderes ganaderos aparecen ejecutados en diferentes puntos de la carretera costera. El punto de inflexión llega durante las primeras horas de la madrugada del 22 de junio de 2025. Una llamada anónima al número de emergencias 911 alerta sobre movimiento de civiles armados en Cerro de Ortega. La información es precisa. Más de 20 sicarios con equipo táctico completo están reunidos en una construcción abandonada, aparentemente preparando una operación de gran envergadura. La coordinación del operativo no es casualidad. Durante meses, agentes de inteligencia han infiltrado informantes en el círculo cercano de El Chalamán. Saben que planea un golpe espectacular contra instalaciones federales en Colima, un mensaje de fuerza que busca demostrar que el CJNG controla completamente el territorio estatal. La reunión de Cerro de Ortega es la preparación final. Los elementos de la Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de Marina llegan a la comunidad cerca de las 2:30 de la madrugada. El plan es simple: rodear la construcción, exigir la rendición y proceder a las detenciones. Nadie espera encontrar una fortaleza. Cuando los vehículos oficiales cruzan el primer acceso del poblado, las primeras ráfagas de AK-47 rompen la tranquilidad nocturna. Los sicarios han preparado posiciones defensivas en azoteas y ventanas, creando líneas de fuego cruzadas que convierten las calles principales en zonas de muerte. Toma posición, grita el comandante de la operación mientras busca refugio detrás de un vehículo blindado. Los marinos responden al fuego, pero se dan cuenta rápidamente de que enfrentan a un grupo organizado militarmente. No son delincuentes comunes,
Son sicarios entrenados que conocen el terreno y han convertido cada casa en un búnker. El enfrentamiento se extiende durante casi 4 horas. Los sicarios usan granadas de fragmentación para mantener a distancia a los elementos federales, mientras que los marinos solicitan refuerzos aéreos. 3 helicópteros artillados llegan desde la base naval de Manzanillo, proporcionando fuego de apoyo que finalmente quiebra la resistencia criminal. Cuando el sol comienza a salir por el horizonte del Pacífico, el saldo es devastador. 3 sicarios yacen muertos entre los escombros de la construcción principal, 15 más han sido detenidos, y los elementos federales han asegurado un arsenal que incluye lanzacohetes RPG-7, fusiles Barrett .50, chalecos antibalas nivel 4 y equipos de comunicación satelital. Es el armamento más sofisticado jamás decomisado al CJNG en una sola operación. Pero el verdadero costo del operativo se mide en las siguientes 12 horas. Cerro de Ortega queda completamente aislado por las autoridades, impidiendo la entrada y salida de cualquier civil. Varias viviendas han sido dañadas por la metralla y las explosiones, y las familias se encuentran atrapadas en una zona de guerra que nunca pidieron vivir. La reacción de El Chalamán al operativo de Cerro de Ortega es inmediata y calculada. No puede permitir que las autoridades federales demuestren que pueden penetrar impunemente en territorio controlado por el CJNG. En menos de 6 horas después del enfrentamiento, células del cártel comienzan a movilizarse por todo Colima. La primera respuesta ocurre a las 8 de la mañana del domingo. Más de 200 habitantes de Cerro de Ortega se congregan en la carretera federal México 200, bloqueando completamente el tráfico vehicular. Las pancartas que portan son claras: fuera la Marina de nuestra comunidad y alto a la violencia del gobierno. Pero detrás de la protesta aparentemente espontánea, hay una coordinación que sugiere la mano del crimen organizado. María del Carmen Espinosa, una comerciante local que participó en el bloqueo, describe la presión que sintieron los pobladores. Llegaron temprano en camionetas y nos dijeron que era hora de defender nuestra comunidad. No dijeron explícitamente que eran del cártel, pero todos sabíamos quiénes eran. Te daban a elegir: marchas con nosotros o te marchas del pueblo. El bloqueo carretero se mantiene durante 14 horas, paralizando una de las principales arterias comerciales entre el puerto de Manzanillo y el centro del país. Cientos de tráileres cargados con mercancía legal quedan varados, generando pérdidas millonarias para empresas legítimas. Es exactamente el tipo de presión que El Chalamán necesita para enviar su mensaje. Atacar al CJNG tiene consecuencias económicas que trascienden lo criminal. Pero la protesta es solo la primera fase de la respuesta. Durante la noche del domingo, sicarios del CJNG ejecutan una serie de ataques coordinados contra instalaciones gubernamentales en 3 municipios diferentes. En Colima capital, incendian 2 patrullas de la policía municipal. En Tecomán, detonan un artefacto explosivo cerca de la presidencia municipal. En Villa de Álvarez, balean las oficinas de la Fiscalía Estatal durante más de 10 minutos. Los ataques no buscan causar víctimas masivas, buscan demostrar capacidad operativa. El mensaje es claro: el CJNG puede golpear cuando quiera y donde quiera. Sin embargo, la estrategia tiene un efecto inesperado. En lugar de intimidar a las autoridades federales, los ataques confirman que El Chalamán está perdiendo el control de la situación y recurre a la violencia desesperada. En Ciudad de México, el Gabinete de Seguridad interpreta la escalada como una muestra de debilidad, no de fortaleza. Omar García Harfuch autoriza la activación del protocolo de captura de objetivos de alta prioridad. El Chalamán pasa oficialmente de ser un objetivo de mediano plazo a convertirse en la prioridad operativa número 1 para las fuerzas federales en Colima. La caza de El Chalamán comienza inmediatamente después de los ataques del domingo. Los analistas de inteligencia han identificado un patrón en sus movimientos. Cada martes por la mañana, el familiar de El Mencho se reúne con otros operadores del CJNG en diferentes puntos de Colima capital para coordinar las operaciones semanales. Es su único hábito predecible, y será su perdición. Durante 3 semanas consecutivas, agentes encubiertos monitorean estos encuentros, fotografían vehículos, identifican acompañantes, mapean rutas de llegada y salida. Lentamente, construyen un perfil operativo que permite anticipar dónde estará El Chalamán en cualquier momento dado. El martes 13 de agosto, los agentes confirman el patrón definitivo. El Chalamán sale invariablemente de una casa de seguridad ubicada en la colonia Villa San Sebastián de Villa de Álvarez a las 8:15 de la mañana. Maneja su propio vehículo, una camioneta Toyota Hilux negra con vidrios polarizados, y toma siempre la misma ruta hacia el centro de Colima. Avenida Benito Juárez, vuelta a la derecha en Madero, estacionamiento en el mercado municipal.
La reunión semanal ocurre en diferentes locales comerciales del mercado, pero siempre entre las 9 y las 10 de la mañana. Los otros participantes incluyen a Raúl Mendoza, encargado de las operaciones en el puerto, a Sandra Ruiz, responsable del lavado de dinero, y a Miguel Ángel Torres, coordinador de la seguridad territorial. Es el núcleo duro de la estructura criminal en Colima. El operativo se planifica para el martes 25 de agosto. La estrategia es arriesgada pero necesaria: detener a El Chalamán antes de que llegue a la reunión, evitando así un enfrentamiento que podría involucrar a civiles inocentes en el mercado municipal. El punto de captura será la avenida Benito Juárez, a la altura del semáforo de la calle Hidalgo. Los preparativos son meticulosos. 20 agentes federales se posicionan en diferentes puntos a lo largo de la ruta, disfrazados como comerciantes ambulantes, trabajadores de limpia municipal y conductores de servicio público. 6 vehículos camuflados bloquearán las posibles rutas de escape. 2 francotiradores se ubican en azoteas estratégicas, con órdenes de intervenir solo si el Chalamán intenta resistirse violentamente. La mañana del 25 de agosto, todo sale según el plan inicial. A las 8:17 el Chalamán sale de la casa de seguridad en Villa de Álvarez. A las 8:34, su Toyota Hilux se detiene en el semáforo de la avenida Benito Juárez. Es el momento que las autoridades han estado esperando durante 3 semanas. Objetivo confirmado: proceder con el operativo, susurra por radio el comandante de la operación. En menos de 30 segundos, 6 agentes federales rodean el vehículo con las armas desenfundadas. El Chalamán no tiene tiempo de reaccionar. No hay disparos, no hay persecución. El familiar de El Mencho baja las manos lentamente y se entrega sin resistencia. Los transeúntes que caminan por la avenida Benito Juárez esa mañana apenas se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Para la mayoría, parece una revisión rutinaria de tránsito. Solo los comerciantes más observadores notan que hay demasiados policías de tránsito para hacer una operación normal, y que los vehículos involucrados no tienen las placas usuales de las corporaciones locales. Al principio pensé que era un accidente, recuerda Dolores Martínez, quien vende frutas en un puesto a 20 metros del lugar de la detención. Pero después vi que sacaron al señor del coche con las manos atrás, y llegaron más patrullas. Ahí me di cuenta de que era algo grande. La detención formal dura menos de 5 minutos. El Chalamán es informado de sus derechos, esposado y trasladado a un vehículo blindado que lo conducirá directamente a instalaciones federales en Guadalajara. No hay declaraciones, no hay resistencia. El hombre que durante años sembró terror en Colima se entrega con la resignación de quien sabe que este momento era inevitable. Pero la tranquilidad aparente de la captura esconde una realidad más compleja. En el momento exacto en que el Chalamán es detenido, sus sistemas de comunicación dejan de recibir las señales de confirmación que envía cada hora. Es un protocolo de seguridad que ha implementado durante años. Si no reporta su estatus cada 60 minutos, significa que ha sido capturado o eliminado. La alarma se activa automáticamente en toda la estructura del CJNG en Colima. Raúl Mendoza, quien esperaba a El Chalamán en el mercado municipal, recibe la notificación a las 9:15 de la mañana. No hay pánico, pero sí una movilización inmediata para activar los protocolos de emergencia diseñados precisamente para esta situación. En menos de 2 horas, la noticia de la captura llega a los medios de comunicación locales. El comunicado oficial es escueto. José Luis Sánchez Valencia, presunto operador del CJNG, ha sido detenido en cumplimiento de una orden de extradición solicitada por Estados Unidos. No se mencionan sus vínculos familiares con El Mencho, pero los periodistas especializados en narcotráfico comprenden inmediatamente la importancia de la captura. La primera reacción del CJNG no se hace esperar. A las 3 de la tarde, elementos de la organización criminal bloquean la carretera Colima-Manzanillo con 8 vehículos incendiados. El operativo dura exactamente 45 minutos, suficiente para demostrar capacidad de respuesta, pero no tanto como para provocar un enfrentamiento mayor con las fuerzas federales. Simultáneamente, en al menos 5 municipios de Colima se reportan movimientos inusuales de vehículos con vidrios polarizados. Son las células de seguridad del CJNG que se movilizan para proteger a otros operadores de alto nivel que podrían ser objetivos de futuras capturas. La detención de El Chalamán ha activado todos los protocolos de seguridad de la organización. Sin embargo, algo inesperado ocurre durante las siguientes horas. No hay ataques masivos contra instalaciones gubernamentales, no hay ejecuciones de represalia, no hay la escalada de violencia que habitualmente sigue a la captura de un operador de alto nivel del CJNG. La respuesta es contenida, calculada, casi profesional.
Esta reacción medida sugiere dos posibilidades inquietantes. La primera, el CJNG está atravesando por un período de debilidad interna que le impide responder con la violencia habitual. La segunda, la organización está preparando una respuesta mucho más sofisticada y letal que tomará más tiempo en materializarse. Las autoridades federales no pueden darse el lujo de asumir la primera opción. Durante las siguientes 72 horas, refuerzan la seguridad en todas las instalaciones gubernamentales de Colima, implementan operativos de vigilancia en los principales accesos carreteros del estado y activan protocolos de protección para funcionarios de alto nivel que podrían ser objetivos de represalias. El puerto de Manzanillo recibe atención especial. Si el CJNG pierde el control efectivo sobre las operaciones portuarias, toda su estructura de importación de precursores químicos podría verse comprometida. Es ahí donde se definirá el verdadero impacto de la captura de El Chalamán, no en las calles de Colima, sino en los muelles donde se decide el futuro del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Mientras tanto, El Chalamán enfrenta las primeras horas de un proceso que probablemente terminará con su extradición a Estados Unidos y una condena de décadas de prisión. Su captura no marca el fin del CJNG, pero sí el inicio de una nueva fase en la guerra contra el narcotráfico. Una fase donde los vínculos familiares ya no garantizan la impunidad. La historia de José Luis Sánchez Valencia es el reflejo de cómo el crimen organizado mexicano ha evolucionado hasta convertirse en una amenaza transnacional. Su detención es una victoria táctica para las autoridades, pero la guerra por el control del puerto más estratégico del Pacífico mexicano apenas comienza. Activa la campanita porque lo que viene después de la captura del Chalamán es aún más turbio.